De nueva cuenta, muy buenas tardes a todos. Ahora sí vamos a dar inicio a nuestro taller, como siempre. Muchas gracias por su asistencia. Como podrán observar, el día de hoy el tema que vamos a abordar tiene que ver con los informes diarios y los reportes personalizados que ustedes pueden realizar dentro de la plataforma. Antes de dar inicio, me acompaña esta vez mi compañera Viridiana. Estamos dos Viridianas ahora en la sesión. Viri, no sé si me puedas ayudar confirmando que todo se escucha bien, que se puede ver la pantalla. Hola, sí, claro que sí, ya te escuchamos bien, se ve perfecto tu pantalla, Viri. Excelente, muchísimas gracias. Perfecto, pues vamos a dar inicio, como lo hemos manejado ya en nuestros talleres anteriores. Recuerden que ustedes tienen acceso a una demo para ir haciendo las configuraciones que yo les voy mostrando y que entonces realmente podamos practicar en dónde y de qué manera es que aparece esto que estamos revisando, ¿no? Que insisto, esta vez lo que vamos a revisar es cómo ustedes pueden hacer la generación de informes diarios que van a observar los padres de familia y cómo pueden también hacer la creación de reportes, los que ya existen, y reportes personalizados para sus estudiantes. Entonces, en el chat de este webinar, de esta sesión, ya les copié la liga a la que ustedes pueden ingresar para que empecemos a hacer la práctica. Y vamos a ingresar primero como administrador. Les voy a poner aquí también cuál es el usuario. Este es el usuario con el que van a ingresar. Y les voy a poner por acá la contraseña también. Recuerden que ustedes tienen abierto también el canal de preguntas y respuestas para justamente estar pues haciendo las preguntas que resulten necesarias, ¿vale? Aquí, creo que ustedes no tienen acceso al chat tal cual. Entonces se los voy a poner aquí en el de preguntas y respuestas. Esta es la liga. Y estos son los accesos. En esta sesión vamos a trabajar con accesos de dos perfiles. El primero, que es el que les estoy compartiendo, es como administrador. Y el siguiente que vamos a revisar más adelante es como profesor. Pero mientras tanto, vayamos ingresando con estos usuarios, por favor, para que podamos irlo trabajando. Vale, entonces, mientras ustedes ingresan, vamos a empezar a revisar los temas de este lado. Aquí ya se tiene que ver la interfaz de Algebraic. ¿Sí se puede ver, Viri? Sí, en tu pantalla ya te vemos. Perfecto. Listo, entonces entramos primero como administradores porque para poder hacer el primer tema que vamos a abordar, si ustedes notan, pues son dos, ¿no? La parte de los informes diarios y la parte de los reportes personalizados. El primer tema que vamos a abordar es el de los informes diarios. Para que ustedes puedan trabajar con los informes diarios, primeramente es necesario hacer la revisión de ciertas configuraciones. Lo primero que tenemos que revisar es que nuestro grupo tenga el indicativo de que en ese grupo se va a presentar un informe diario. ¿Y a qué nos referimos con informes diarios? Ustedes regularmente lo que presentan a los padres de familia, es decir, el resultado final de todo lo que se va trabajando con los estudiantes es una calificación, ¿no? Mostramos cuál fue la calificación que el estudiante obtuvo en cada una de las materias que cursa. Pero suele suceder que hay planes de estudios en los que ustedes, además de esto, necesitan entregar precisamente un informe. O más bien, en lugar de la calificación, lo único que nosotros le mostramos a los padres de familia es un informe. Suele suceder en planes de estudios de los más pequeñitos, ¿no? Como puede ser maternal o preescolar, que ustedes digan, pues sí entrego calificaciones quizá de algunas materias que damos sobre todo en preescolar, pero es que además diariamente yo le hago un informe al papá, ¿no? De cómo estuvo el estudiante comportándose en el aula, ¿no? En el caso de los más pequeñitos, pues si tomaron las siestas, si comieron el desayuno, a lo mejor si llegaron con todo el material completo que se les pidió para trabajar en el aula, si justamente completaron los ejercicios del día, cualquier justamente parámetro, cualquier tema, tópico que ustedes necesiten que el papá esté informado diariamente, es lo que se va a configurar en esta parte de acá, que es lo primero que vamos a revisar. Entonces, como les decía, para ello
en su navegación del lado izquierdo tenemos el acceso rápido a los grupos. Entonces vamos a ir aquí a grupos, seleccionas tu grupo y seleccionas tu sección. En el caso de ustedes, el que tienen configurado precisamente es en la sección de preescolar, ¿no? Si ustedes van siguiendo la ruta que estamos viendo en pantalla, seleccionamos preescolar y seleccionamos el grupo, vamos a dar clic en modificar general y necesitamos asegurarnos de que el grupo tenga esta partecita habilitada. Mostrar informe diario a padres de familia. Porque justamente, como les digo, ahí está el indicativo de que sí, yo a ti, papá, te voy a estar mandando este informe diario, ¿no? Entonces, en el grupo que ustedes tienen en preescolar, ahí les tiene que aparecer este check habilitado. Si no lo tiene, hay que marcarlo y hay que dar clic en aceptar. Entonces, este es el primer paso, que mi grupo tenga habilitado que se va a mostrar el informe diario. El siguiente paso es elegir la clase en la cual se va a estar llevando a cabo este informe, porque justamente lo que mencionamos hace un momento es que son diferentes tópicos los que ustedes van a informar a los padres de familia. Entonces, ustedes, si recuerdan por ahí, tenemos, por ejemplo, en una clase normal, por mencionar una palabra en español, yo la puedo trabajar con diferentes criterios. Pueden ser las tareas, el examen y a lo mejor una práctica. Lo mismo tenemos que hacer con el informe diario. Yo tengo que elegir una clase para, así como configuro criterios, configurar, en este caso, los temas sobre los cuales quiero informar a mis padres de familia. Entonces, el paso 1, mi grupo ya tiene que se muestre el informe diario. El siguiente paso, que lo podemos hacer desde este mismo menú de grupos, es ir a General, General, y aquí aparecen las clases de mi grupo. Ustedes también tienen configurada dentro de este mismo grupo que están revisando una clase que tal cual se llama informe de actividades. Si ustedes dan clic en esa clase que se llama informe de actividades, dentro de la configuración de la clase, nosotros tenemos que asegurarnos que en la clase se hace el registro de asistencia. ¿Por qué es necesario que se haga el registro de asistencia? Porque va ligada la asistencia con el informe que tú vas a entregar. Y está ligada siguiendo esta lógica, justamente como les digo, ¿no? Yo le tengo que entregar al papá un informe de todo lo que sucedió en el aula con su estudiante. ¿Cómo voy a entregar el informe si el estudiante no asistió, ¿no? Entonces, por eso está ligado precisamente a la asistencia, para que tú puedas pasar lista y decir, Viridiana está en el salón y Viridiana terminó el almuerzo, no usó el celular en el aula, no sé, ¿no? Todos los tópicos que ustedes quieran informar a los padres de familia. ¿Vale? Entonces, esta es la segunda revisión, que mi clase sí tenga habilitado el registro de asistencia. Si no lo tiene habilitado, ustedes sin ningún problema, desde aquí en información general, tenemos la definición de clase. Entonces, yo voy a dar clic aquí en informe de actividades, puedo modificar mi clase y entonces habilitar la opción de registro de asistencia. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien siguiendo todos los pasos. No sé, Viris, tengamos por ahí alguna pregunta. Todavía no, pero igual siéntanse libres si tienen alguna pregunta. Nos dicen todo bien. Bien, vamos ok. Excelente. Dame un segundito, acá en Twitch tenemos una petición. Perfecto. Listo, entonces ya que tenemos esta revisión, ahora en esta clase, que insisto, este es un ejemplo, ¿no? Yo tal cual tengo nombrada mi clase que se llama informe de actividades, pero ustedes pueden elegir cualquier otra. A lo mejor dicen en la clase de español o en la clase de lenguas o en la clase de lectura, es en la clase en la que se presenta este informe. Sin ningún problema lo podemos hacer, ¿no? No pasa nada. Entonces, ya que tenemos esto habilitado, justamente en nuestra clase, al ladito de modificar, tenemos la opción de temas y criterios. Que les digo, si ustedes trabajan con criterios, pues ya están familiarizados también con estos menús dentro de la clase. Si yo desdoblo aquí, en donde vamos a estar trabajando es en esta opción de agregar tema de asistencia. Por eso les decía que va ligado con la asistencia, ¿no? Si tú estás en el grupo, podemos presentar el informe. Entonces, en nuestra clase vamos a dar clic en agregar tema de asistencia y aquí nos aparece el formulario para nombrarlo.
¿no? Entonces les digo, aquí estamos hablando de un plan de estudios, o como yo lo quise ejemplificar, es con los más pequeñitos, ¿no? Justamente para que nosotros podamos hacer un informe quizá del comportamiento que tuvieron en el aula. Entonces, para ello, vamos a empezar a nombrar de este lado, ¿no? Y vamos a decir, bueno, a lo mejor uno de los tópicos del informe que tenemos que entregar es, trajo el material completo, ¿no? Vamos a poner material completo. Ya que lo nombraste, si notamos aquí, nos da la opción de uso en informe de actividades diarias. Y es muy importante que marquemos este check para que realmente esto lo podamos utilizar como nuestro informe diario a presentar a los padres de familia. Porque recordemos que de manera aislada en Algebraics tú puedes usar temas de asistencia, ¿no? Yo siempre ejemplifico, algunos de ustedes si ya han tomado capacitaciones conmigo lo recordarán, que siempre los temas de asistencia los ejemplifico con laboratorios, ¿no? Un tema de asistencia puede ser que el estudiante acudió con la bata de laboratorio, que se necesita sí o sí. Entonces, eso es muy diferente, ¿no? Es algo que el profesor pues solo necesita marcar a este informe de actividades, porque este tal cual ya es un listado, insisto una vez más, de tópicos que tú necesitas informarle al padre de familia. Entonces, de ahí la relevancia de marcar este check cuando estamos trabajando con el informe de actividades diarias. Y una vez que se lo marcamos, van a ver que se les desdobla esta otra opción para que elijamos el tipo de campo que necesitamos como respuesta a este informe. Entonces, si desdoblamos, tú puedes pedir que la respuesta sea texto, que sea numérico, que sea de opción múltiple, sí o no, que sea una fotografía incluso, que sea de rango. Tenemos escalas de caritas, de estrella, de cantidad, de semáforo y de manos. Estos informes, cabe destacar, las personas que lo llenan son tus profesores, porque ellos son los que pasan lista, ¿no? Nosotros ahorita como administradores lo que estamos haciendo es justo dejando lista toda la configuración para que tus maestros puedan pasar la lista y llenar el informe, que son realmente los que están en el aula, ¿vale? Entonces tú aquí dices, bueno, si trae el material completo, yo solo necesito que el profesor ponga si sí o si no, ¿no? Y seleccionamos esta opción. Y aquí hay que ponerle el peso. Recordemos también, si algunos de ustedes ya llevan más tiempo trabajando con Algebraics, que siempre que tú hagas un listado de lo que sea, Algebraics te va a pedir un peso. El peso se refiere al orden en el que necesitas que vaya mostrándose la información. Y nosotros como referencia siempre ocupamos un número muy alto, que es el 999. Si yo quiero que si trae o no el material completo sea el primer campo en mi informe, pues le pongo el peso más alto o el valor más alto para que aparezca en primer lugar, ¿vale? Entonces, una vez que le ponemos el peso, vamos a dar clic en aceptar y nos limpia el formulario para que podamos continuar agregando temas, ¿no? Entonces, podemos agregar algún otro tema de asistencia que sea, terminó la actividad, ¿no? Por ejemplo. Utilizar valores específicos y aquí en tipo de campo a lo mejor yo quiero una escala de caritas, ¿no? Nos aparecen todas estas opciones y aquí yo le puedo poner que esta quiere decir que estuvo terminado, que esta quedó incompleto y a lo mejor esta es que no trabajó. Si notas, no estás obligado a elegirlas todas, ¿no? Yo puedo quitar el check de las caritas que no me parece adecuado trabajar, ¿no? Y solo me voy a ir con estas tres opciones y en el peso ahora le voy a poner 998 porque quiero que aparezca en segundo lugar. Y le doy clic en aceptar. Vamos a dar de alta otro tema, ¿no? A lo mejor otro tema con el que se puede trabajar con los pequeños es comió el almuerzo. Ahí, le puse más el acento. Le ponemos que se utilizan los valores específicos y elegimos el campo. Si yo pongo texto, lo único que va a hacer es que al profesor, cuando quiera llenar el informe, le va a aparecer un campo para que ponga todo el texto necesario, ¿no? Si ponemos numérico, igual al profesor le aparece el campo para que ponga el número. Cuando estuvimos en pandemia, este informe lo ocuparon mucho justo para informar del estado de salud de los chicos en el aula. Pues había un campo súper común que era medirle la temperatura a los estudiantes y entonces el campo que esperábamos pues era numérico, ¿no? El de opción múltiple, tú puedes dar de alta las diferentes opciones que va a poder elegir el profesor y el sistema te da opción de agregar más opciones si fuera necesario. Ya vimos el de sí o no,
de fotografía, ¿no? A lo mejor, no sé, tu informe es el estudiante lleva el uniforme completo, ¿no? Entonces necesitas que el profesor tome una fotografía de todos los estudiantes donde se evidencie que todos traen el uniforme completo a la hora de la salida, ¿no? El de rango es el famoso valor mínimo y máximo. A lo mejor tu profesor en este informe es del 1 al 10, que también se comportó el estudiante en el aula. Entonces, el valor mínimo a elegir es el 1 y el valor máximo a elegir sería el 10 justamente. En la escala de caritas ya lo vimos, tenemos escala de estrellitas, escala de cantidad, escala de semáforo y escala de manos, ¿no? Entonces, a lo mejor en este comió el almuerzo, esto es que lo comió todo, que comió un poco o que no comió, por ejemplo. Y una vez más, aquí en el peso, si quiero que aparezca en tercer lugar, pues le voy disminuyendo, ¿vale? Muy importante resaltar que no hay un límite de temas de asistencia, ¿no? Si ustedes quieren trabajar solo con 3, si queremos trabajar con 5, si queremos trabajar con 10, con 15, ustedes pueden dar de alta los temas de asistencia que haga falta, ¿vale? ¿Cómo vamos? ¿Sí hemos logrado dar de alta algunos temas? ¿No tenemos preguntas por ahí, Viri? No, todavía no, pero estamos atentas. Excelente. Perfecto. Entonces, hasta aquí es la parte que les tocaría a ustedes como administradores y operadores de la plataforma, que es configurar los temas que, como les decía, vamos a necesitar que sean nuestros profesores los que nos ayuden a llenar esta información, ¿vale? Ustedes pueden revisar en este mismo menú en el que estamos. Si yo doy clic aquí en temas y criterios, aquí me aparecen los temas de asistencia. Incluso tal cual la tabla está nombrada como informe de actividades, temas de asistencia, y aquí te dice los temas que has ido dando de alta. El tipo de campo que esperas como respuesta y el peso que le pusiste a cada uno de estos campos. ¿Vale? Entonces les digo, hasta aquí es la configuración para poder trabajar. No sé si quieran un poquito más de tiempo para dar de alta algún otro tema, porque vamos a cambiar de perfil ahora sí. Ahora vamos a ver cómo el profesor va a llenar este informe de actividades, ¿vale? Pero no sé, Viri, por ahí si queramos un poquito de tiempo, si ya está todo bien. Todavía seguimos sin retroalimentación. Dicen todo ok. Raúl Muñoz, muchas gracias. ¿Alguien más que nos cuente cómo va? Perfecto. Muchísimas gracias, Viri. Listo, entonces, antes de pasar justamente ya al perfil de los profesores y poder observar cómo es que lo van a llenar, ustedes como administradores ya hicimos toda la configuración, ¿no? Ya dijimos, a ver, en este grupo de primero vamos a tener una clase específica por el informe de actividades y en esa clase yo ya me encargué de hacer todo el listado de los tópicos de este informe. Ahora, vimos en la clase que una de las configuraciones a revisar precisamente era que en la clase se pasara asistencia. Por lo tanto, para que tu profesor pueda empezar a llenar este informe, necesitamos habilitar nuestro periodo para el registro de asistencia. Entonces, una vez más, si ustedes van a su navegación del lado izquierdo y seleccionamos periodos, ustedes solo tienen un subciclo, que es el de preescolar precisamente. Entonces, vamos a desplegar el subciclo y ustedes tienen justamente solo un periodo, ¿no? Que el periodo es, no me acuerdo, es solo un periodo por ahí de preescolar que ustedes tienen dado de alta, se llama tal cual primer periodo. Entonces, vamos a seleccionar ese primer periodo y vamos a abrir el registro de asistencia. Yo aquí tengo que hacer modificaciones para poder trabajarlo. Denme un segundito, por favor. Una disculpa, esto debí haberlo hecho antes. Para ustedes, sin ningún problema, al seleccionar el periodo, les debe aparecer asistencia. Le damos clic en abrir. Vas a tener que seleccionar tus categorías de clase. Y listo, ya con eso lo dejamos listo, precisamente,
para que nuestro profesor pueda empezar a hacer sus registros de asistencia. Perfecto. Entonces, ahora sí, aquí en pantalla, ustedes vieron esto, asistencia, abrir, selecciono todas mis categorías y lo abro. ¿Vale? Entonces, hasta aquí no sé si ya veo que sí, creo que ya tenemos habilitado nuestro periodo. ¿Vale? Entonces, hasta aquí quedaría precisamente esta parte en la que ustedes como administradores pues dan de alta precisamente toda esta información, ¿vale? Para que los profesores empecemos a llenarlas como ya lo he mencionado, ¿vale? Entonces, ninguna duda hasta aquí. Vamos todo perfecto. Iliana Burgos nos dice, podemos continuar, gracias. Y Gladys Long, bien. Excelente. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a hacer el cambio de perfil precisamente para poder ver cómo nuestro profesor va a estar llenando toda esta información, ¿vale? Entonces, ahora, en la misma liga en la que estamos, vamos a cerrar sesión y vamos a ingresar con esta otra información, con este usuario y esta contraseña que les voy a pasar. Ahora nuestro usuario profesor es este usuario. Ay, Dios. Y ahora es esta contraseña. Para que puedan ingresar como profesor. Igual vamos a dar unos minutitos. Para que puedan hacer el cambio. Vale, entonces vamos a continuar. Ahora sí. Ah, por acá creo que alguien dice que no puede continuar. No puede. Sí, una disculpa. No, el usuario. Ajá. El usuario es este. Yo me equivoqué, perdónenme. Este es el usuario correcto. Álgebra y con esta contraseña. La contraseña igual, ¿verdad, Viri? Taller, sí. Algebraics 1 con mayúscula, taller con mayúscula, Algebraics. Exacto. Sí, la contraseña no tiene errores, ahí nada más fue el usuario. ¿Listo? Creo que sí, ¿verdad? Sí, nos dicen ya, Iliana, listo y gracias. Perfecto. Entonces ahora vamos al perfil, ustedes ya están ahí en el perfil del profesor. Yo voy a entrar como si fuera la profesora. Y entonces en su navegación, mismo panel del lado izquierdo, van a encontrar la parte de la asistencia. Si damos clic aquí en asistencia, nos manda al día en el que estamos hoy y a ustedes solo les va a aparecer una clase, que es justamente la clase de informes diarios que tenemos configurada, ¿no? Entonces aquí en asistencia tenemos que ver esto, ¿vale? No sé si me puedan confirmar por ahí que sí lo vemos, que todo bien. Perfecto. Nos dice Raúl, sí. Excelente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es justo seleccionar esa clase en la que ya hicimos toda la configuración de nuestros tópicos y vamos a observar que aparece el listado de estudiantes que están inscritos en la clase y aparece de entrada
Y esto es normal, o sea, esto no es algo que ustedes tengan que configurar, como les decía, está ligado a la asistencia, evidentemente, porque es un informe que yo te quiero presentar de lo que sucedió el día de hoy con tu estudiante. Entonces, sí o sí, siempre le va a aparecer esta parte de asistencia al profesor, precisamente para que él pueda decir, pues todos estos estudiantes sí asistieron. El sistema siempre deja la asistencia de manera predeterminada. El profesor, de tal manera que solo pueda marcar o retardos cuando el estudiante llegó tarde o que pueda marcar ausencias. Si yo marco una ausencia, si ustedes le marcan ausencia a alguno de los estudiantes, noten cómo todo esto se bloquea. Justamente siguiendo esta lógica, oye, pues si Nubia no vino, pues no hay informe a entregar, ¿no? Entonces, al profesor ya no le deja seleccionar nada de los parámetros del informe, ¿vale? Si yo le vuelvo a poner la asistencia, entonces ya otra vez lo habilita para que el profesor pueda llenar el informe, ¿vale? Y aquí te aparecen justamente los tópicos que ustedes hayan configurado. Terminó el almuerzo, si trae el material completo, si terminó la actividad y si comió el almuerzo, ¿no? Y aquí aparece el tipo de campo que nosotros configuramos. Este que es de escala de caritas, si el profesor le da clic, le aparecen las opciones que nosotros dejamos disponibles, ¿no? Que él marque que completo, si se comió la mitad o no lo terminó. Si trae el material completo, como es de sí o no, pues solo el profesor marca si lo trae completo o no lo trajo completo, ¿no? Si terminó o no la actividad, una vez más, yo selecciono mi escala de caritas y aquí le puedo poner, ¿no? Que no lo trabajó. Y aquí si comió el almuerzo, que pusimos otra configuración con manitas, pues lo mismo, ¿no? Si todo, si un poquito o si no lo comió. Y esto con cada uno de los estudiantes, ¿no? A lo mejor este estudiante si es más aplicada, si termina el almuerzo, si tiene su material completo, terminó su actividad y comió todo, ¿vale? Y así con cada uno de nuestros estudiantes. ¿Sí? Les digo, aquí va a variar el profesor lo que va a poder seleccionar dependiendo de lo que ustedes, en el pasito anterior que vimos, hayan configurado como el tipo de campo que necesitan justamente que le aparezca aquí al profesor. ¿Listo? Y si notan, independientemente del tipo de campo que tú necesitas que te llenen en cada uno de estos parámetros, el profesor de todas maneras puede agregar una fotografía grupal. ¿Se acuerdan que uno de los tipos de campos era justo fotografía, ¿no? Entonces les digo, independientemente de que tú sí tengas algún tipo de campo en el que pidas que el profesor tome una fotografía, el profesor tiene la opción de adjuntar una fotografía grupal si fuera necesario, ¿no? Justo aquí aparece el icono para adjuntar y le aparece para que seleccione el archivo y pueda adjuntar alguna fotografía, ¿vale? Es opcional, ¿no? Si no se adjunta una fotografía, de todas maneras, el profesor puede guardar la información y puede agregar desde aquí comentarios generales, ¿no? Entonces, a lo mejor el profesor pone aquí, en general, el grupo es muy tranquilo, no sé, ¿no? Cualquier cosa que necesitara agregar el profesor, justo como un genérico, ya no de estudiante por estudiante, que esto fue lo que se hizo aquí, sino más bien ya del grupo completo, ¿no? De forma integral. Y el profesor tiene la opción para solo guardar esta información, ¿no? Guardar todos los registros que se hicieron, o guardarlo y enviar la notificación a los padres de familia. Justamente como decíamos en un inicio, la intención de este informe, pues es precisamente informarle a los padres de familia de todo lo que sucedió en el aula de manera diaria. Y digo, de manera diaria es la forma en la que lo tenemos nombrado, pero a lo mejor si tu clase se da lunes, miércoles y viernes, pues más bien sería el informe de lunes, el informe del miércoles y el informe del viernes, ¿no? Tampoco, o sea, al decir informes diarios, tampoco quiere decir que estén obligados a que todos los días de la semana se haga la entrega de este informe, ¿vale? Entonces yo doy clic aquí en guardar y enviar notificación al padre de familia, ¿vale? ¿Alguna duda aquí con el llenado? Viri. Pues el chat muy tranquilo todavía, pero si alguien tiene dudas. Sí, igual hagamos la exploración. Les digo, la intención de estos talleres, pues es justamente que
pues que ustedes exploren más, ¿no? Más allá de que sea la sola explicación, pues que más bien podamos hacer Tenemos una una pregunta exploración. de Ujú, Ileana. ujú. Nos dice, ¿al profesor le parece obligatorio hacerlo todos los días? No, porque está ligado con tus registros de asistencia. Entonces, el registro de asistencia está ligado a tu horario. Al profesor le va a aparecer solo esta clase disponible en los días que tú hayas configurado en el horario. Mira, si yo me regreso acá y vamos a nuestro grupo, con este que estamos trabajando, aquí mi clase de informe de actividades, yo solo la tengo programada que se da miércoles, jueves y viernes. Entonces, al profesor la clase solo le va a aparecer miércoles, jueves y viernes. Lunes y martes no le va a aparecer disponible porque yo ya indiqué que los lunes y martes no se da esta clase. Entonces, está ligado más bien a los horarios que tú tienes acá. ¿Vale? Gracias, Viri. Tenemos otra pregunta también de Ileana. Nos dice, si no lo llena, ¿pone los valores por default? Si el profesor no hace el llenado de la información, pues no se llena nada, o sea, no se manda el informe, porque justo como vimos, el profesor tiene que guardar y enviar la notificación al padre de familia. Si ese paso no existe, no existe el informe, ¿no? Si el profesor omite el hacer el registro de la asistencia y demás, no quedaría. O si más bien, creo que voy a volver a entrar como si fuera la profesora. No sé si más bien te refieres, que creo que sí, a esto que vemos acá. Cuando yo entro, aquí tengo otro ejemplo, a esto, ¿no? Si el profesor no le mueve nada y le da clic en guardar y notificar, pues sí, va a dejar todos estos valores que ya aparecen de manera predeterminada y así se va a mandar el informe. Nos dice Ileana, gracias. Tenemos otra pregunta de Gabriela Ibarra. Dice, ¿se podrá bajar un reporte mensual por alumno de estos reportes diarios? Y Ileana nos comenta exacto a eso que nos estás mostrando en pantalla, Viri. ¿Qué Ah, pasa si ellos perfecto. no editan nada de ese informe? Sí, pues justo se va con los valores que el sistema deja de manera predeterminada, que siempre son los buenos, si te das cuenta, ¿no? O sea, siempre deja como el valor más alto. Entonces, sí, eso pasaría. Con estos registros, así se mandaría el informe a los papás. ¿Vale? Sobre la otra pregunta, tenemos nuestro clásico modulito de estadísticas, pero aquí en la estadística tú solo puedes ver las vistas de informes diarios, es decir, qué tanto los papás sí están revisando este informe diario que tú les estás mandando. Tenemos un estadístico también de registros de asistencia que está aquí, pero honestamente me parece que no incluye estos registros, o sea, tal cual te da esta estadística, solo registros de asistencia, es decir, de la asistencia tal cual de los estudiantes, de los retardos que se le puedan llegar a poner a los estudiantes y de las ausencias, pero no da un reporte tal cual de este tipo de informes. Entonces, eso igual, déjame revisarlo, me lo voy a anotar para ver si tenemos un lugar en donde tú puedas extraer este estadístico, si se tiene pensado hacerlo, ¿vale? Ahí sí denme oportunidad de revisarlo. No sé si tenemos alguna otra duda, Viri. No, por ahora todo bien. Perfecto, ya me lo anoté para hacer la revisión. Entonces, ahora lo que vamos a revisar justamente es cómo lo ven los padres de familia. Eso igual ustedes no tienen que cambiar de sesión ni mucho menos, es solo mostrarlo, ¿no? Cómo el padre de familia va a poder hacer esa revisión. Entonces, déjenme Bien, hacer aquí la aquí tenemos configuración. una retroalimentación de Gladys. Nos ¿Sí? dice, ya muy práctico poder tener un reporte. Perfecto. Sí, sí, a mí me suena, les digo, a que si quizá no lo tenemos, muy probablemente, ay, perdónenme, es que estoy haciendo otra configuración acá. Muy probablemente ya esté la petición para poder obtener, ¿no? Como todo el listado que se tiene. Pero ahí sí denme oportunidad de hacer la revisión. Listo.
Entonces acá les voy a mostrar justamente cómo lo pueden observar los padres de familia. Nada más denme un segundito. Un segundo, porque se va a terminar la pila de mi computadora. Listo, ahí ya me escuchan y me ven bien, ¿verdad? Sí, Viri, tenemos una nueva pregunta de Adelante. Gabriela Ibarra. Uh-huh. Nos dice, ¿qué pasa con estos reportes en siguiente año? ¿Siguen de alguna manera ligados al alumno o ya no hay acceso a ellos? Pues todos estos reportes habría que revisar también en dónde queda guardado el histórico, porque en realidad, como notarán, está ligado a un periodo, ¿no? O sea, absolutamente todo lo que trabajamos en Algebraics está ligado a tu ciclo escolar, que está ligado a los diferentes periodos de evaluación con los que se trabajan. Estos informes, al estar ligados a los registros de asistencia que hacen tus profesores, perdón, de un periodo de evaluación en específico, se quedan ligados solo a ese periodo de evaluación, que a su vez el periodo está ligado a un subciclo en específico, que está ligado a un ciclo escolar en específico. Entonces ahí por eso comento los históricos, porque habría que revisar si se queda guardado precisamente en todo el histórico que se ha generado del subciclo con el que hemos estado trabajando. Para tu siguiente periodo, ya son registros nuevos, para tu siguiente ciclo escolar ya serían registros desde cero. No sé si por ahí va la pregunta. Viri, tenemos también una participación de Edna López. Nos Ajá. dice, no existe un reporte para descargar porque ya lo he preguntado anteriormente y me comentaron que no se podía generar. Mi sugerencia es descargarlo Excel para darle seguimiento a los puntos en rojo. En nuestro caso ocupamos la escala de semáforo. Ok, muchísimas gracias, Edna. A lo que se refiere Edna con el Excel, se los voy a poner aquí, es que justo el profesor cuando hace el registro de la asistencia por acá, pues se puede hacer por ahí una descarga de esta información para que lo puedan revisar. No encuentro en dónde está el Excelito para hacer la descarga de la asistencia. A ver, es que según yo acá en estadísticas, pues no se ve. Y aquí solo nos da las firmas. 7 días. Bueno, como lo acabo de hacer, quién sabe si sí nos da información. Sí, no, este es solo de las vistas, no tenemos como la manera de sacar el reporte tal cual del listadito de los estudiantes. Pero de todas maneras, pues lo vamos a revisar porque pues de acuerdo a lo que nos dice Edna, es algo que ya se pidió, ¿no? En algún momento. Y pues ahorita está saliendo otra vez, entonces yo creo que sí valdría la pena el volver a ponerlo sobre la mesa con nuestro equipo de desarrollo para ver si es posible por ahí generar, si bien no quizá una estadística, a lo mejor algún botoncito por ahí justo en la pantalla que yo intentaba mostrarles para que se pueda descargar, pues a lo mejor de manera diaria incluso, que sean muchos Exceles, todo el reporteo que hacen los profesores de este reporte diario que se entrega a los papás, ¿no? Que es lo que pueden ver directamente.
Muchas gracias, Viri. Tenemos también por acá una participación de Gabriela Ibarra que nos dice, sí, pero es llevarlo manualmente fuera de la plataforma. Lo ideal sería poder consultar al alumno y su estadística, que es Claro. lo que venimos mencionando, que se va a platicar con desarrollo. Y nos dice Gladys, sí, por favor. Perfecto. Sí, sí, les digo, a lo mejor en su momento, porque también eso es algo muy importante a tomar en cuenta de todas aquellas peticiones que ustedes nos hacen, ¿no? Todo nuestro equipo de desarrollo, como ustedes sabrán, pues están trabajando constantemente en actualizaciones de la misma plataforma, incluso en recientes fechas, en muchos módulos nuevos, ¿no? Que tiene ahí diferentes implicaciones de integrarlo con otros de los menús ya existentes y demás. Entonces eso hace que haya como una escala, ¿no? De acuerdo a todo lo que vamos a mover de la plataforma, hacer los movimientos necesarios para esta petición es viable o no es viable, ¿no? No se trata tanto de si queremos o no hacerlo, sino más bien como de una viabilidad de acuerdo a toda la planeación de la operabilidad de la plataforma. Entonces, por eso menciono, a lo mejor en ese momento no era viable, pero en este momento, por las nuevas configuraciones que se están haciendo y demás, y además tomando ya como base que hay una petición previa y que en este taller está saliendo una petición de la gran mayoría de, oye, sí, estaría muy bueno tener esa estadística, pues a lo mejor sí, como les decimos, ¿no? Se vuelva a insertar ahí el tema sobre la mesa con nuestro equipo para que se genere pues alguna solución que justamente nos lleve a esto que dicen, ¿no? El no tener que empezar a trabajarlo en otro lado cuando la idea y el deber ser de Algebraic siempre ha sido que todo esté integrado desde aquí, ¿no? Que ustedes ocupen la menor cantidad de softwares para poder hacer toda la gestión de la escuela, ¿vale? Entonces, sí, ese tema nos lo llevamos Viri y yo pendiente para platicarlo. Quedan ustedes registrados sus correos en el registro que hicieron, entonces ahí en esa listita que tenemos les vamos dando el seguimiento sobre este tema, ¿vale? No sé si tengamos algún otro comentario sobre esto, alguna otra duda, Viri. No, de este lado todo bien. Creo que ya podemos. Entonces, ahora sí, como les decía, les voy a mostrar cómo lo ven los padres de familia. Aquí no es necesario que ustedes hagan un cambio, ni mucho menos, es solo una cuestión visual, ¿no? Este es el menú del papá. Entonces, el padre de familia va al calendario de su estudiante y le aparece el informe, ¿no? Si ustedes recuerdan, todo lo que hacen los profesores que tiene que ver con el estudiante, y me refiero en cuanto a que necesitamos algo por parte del estudiante, o sea, lo primero y lo muy evidente son las tareas, ¿no? Ahora tenemos esta parte del informe diario. Entonces, todo eso que hace el maestro de dejarle tareas a los estudiantes y estos informes, sin que se tenga que hacer más nada, si ustedes notan, no moví absolutamente nada más en la configuración, automáticamente va a generar este evento en el calendario del papá. Esta es la forma en la que el padre de familia puede observar que se hizo este informe. Entonces aquí da clic en informe diario, le aparece la fecha, que pues bueno, ya es un poco evidente porque es el día en el que la tiene calendarizada, y le aparece el informe, ¿no? Si llevó el material completo, si terminó el almuerzo, si terminó la actividad, ¿no? Aquí que está completo, está terminado, y si lo comió todo. Los comentarios generales que puso el profesor, y el padre de familia incluso puede observar qué profesor hizo este informe, la fecha y la hora en la que se hizo el informe. Y aquí es donde hace la firma del informe, que es justo el estadístico que les decía que sí tenemos, ¿no? En donde intenté ver si por ahí podíamos hacer alguna descarga, ¿no? Aquí el papá firma el reporte y entonces tú en las estadísticas, voy a salir de aquí, en tus estadísticas tienes las vistas de informes diarios. Tú ahí vas a poder observar justamente cuando tus padres de familia hayan visto y firmado tu reporte. Si yo doy clic aquí, vamos a hacer una búsqueda por fechas y de hecho la intención o como está pensada esta estadística es que justo sea un proceso que ustedes hacen constantemente, ¿no? Él está revisando qué tanto tus papás pues realmente se están fijando en este reporte, porque si notan la búsqueda no puede exceder un rango de 7 días, ¿no? Básicamente como que nos obliga un poquito a hacerlo de manera semanal. Entonces yo aquí en fecha de inicio le voy a poner el lunes y la fecha final la de hoy. Puedes filtrar por grupo, este filtro también ya seguramente lo tendrán muy conocido, en donde desplegamos secciones, grados, para seleccionar un grupo en específico.
o toda una sección o toda mi escuela, ¿no? Ya dependerá de lo que queramos consultar y le damos clic en aceptar. Viri, perdón la interrupción, pero me dice adelante. por aquí Ileana, no vi dónde le aparece de qué clase es. Si podríamos es el título de... Ay, no, porque voy a finalizar mi sesión. Aquí. En la vista de padre de familia. Sí. Aquí en el calendario. Este es el nombre de la clase. Si viene el evento en el calendario, lo voy a volver a observar desde aquí. El evento en el calendario siempre se va a llamar informe diario. Pero ya en cuanto entre el papá, aquí le aparece el nombre de la clase. Si notan, mi clase no se llama informe diario, justamente la clase es informe de actividades. ¿Vale? Listo, nos dice Ileana, gracias. Perfecto. Entonces, como les decía, aquí ustedes van a poder observar. Ajá. Perdón, Viri, antes de avanzar, nos acaba de mandar algo Alejandro Jiménez. Dice, hola Viri, supongo que es el mismo tema como con los reportes. Nosotros configuramos un tema de asistencia comentario como campo de texto abierto. ¿Podemos saber a qué estudiantes se les ha registrado un comentario? Eso es un tema diferente. O sea, estos reportes de actividades diarias están pensados justamente algo que se tiene que hacer grupal, ¿no? Que es algo que sí o sí tú necesitas que cada que tu maestro pase lista, además llene esta información de todos los estudiantes, no nada más de alguno. Esto de generarle un reporte muy específico a un estudiante es el tema que vamos a ver a continuación, en donde vamos a observar que ustedes también pueden hacer reportes específicos, ¿no? A lo mejor tú dices, pues yo no quiero hacer un informe de actividades diarias porque más bien como que este tipo de tópicos necesito que el profesor justo los pueda elegir, pero para cuando a Viridiana se le tenga que hacer el reporte de que nunca trae el material, ¿no? O para cuando a Juanito se le tenga que hacer el reporte de que ya nos dimos cuenta que nunca come el almuerzo, o para que cuando a X estudiante se le tenga que reportar que tiene una muy mala conducta con todos los profesores, ¿sabes? O sea, son temas muy diferentes. Uno te sirve cuando sí o sí es un listado de temas que todos tus estudiantes deben tener registrados, todos, ¿no? Siempre que se dé esa clase, el profesor tiene que entregar ese informe. Esto otro, insisto, sí ya es más particular, ¿no? Ya es para que incluso ustedes como administradores y el mismo profesor pueda elegir en qué momento y a qué estudiante le genera ese reporte. No sé si nos quedó clara la diferencia, o si más bien sí se refería a eso. Tenemos por aquí otra participación de Alejandro. Nos dice, por cada materia creamos el tema de asistencia, comentario, y está habilitado el reporte de informe diario. Ajá. Pues ahí justo sería esto que estamos viendo, ¿no? Entiendo que tú solo tienes un tema de asistencia que se llama comentario y diariamente los profesores dejan un comentario sobre la asistencia de tus estudiantes. Entonces, todos los días los papás pueden leer ese comentario. O sea, funcionaría exactamente igual. No sé si hay algo que no estoy teniendo claro, más bien. O sea, como les decía al inicio, ¿no? Yo aquí ejemplifiqué con 3, 4 temas, pero ustedes lo pueden trabajar de la manera que mejor les convenga, justo como el caso que nos están exponiendo aquí, ¿no? Para ellos es importante que todos los días que el maestro pase lista, haga un comentario sobre, supongo, la conducta del estudiante en el aula, ¿no? Entonces ahí solo hay un tema de asistencia que se llama comentario y que funciona exactamente igual que lo que acabamos de revisar. El profesor cuando pasa lista pone un comentario en los estudiantes, el papá en el calendario del estudiante puede observar ese informe y va a leer el comentario y ya está, y lo puede firmar, ¿no? Es exactamente lo mismo. Nos contesta Alejandro por acá. No es forzoso que lo haga diario, pero ¿hay forma de saber a quién le pusieron un comentario? Que es un poquito lo que decías al principio, ¿no? Del reporte, miren. Dice Alejandro.
Exacto, es solo en caso de que haya alguna situación en la clase específica. Pues tu única forma de saberlo sería en esta estadística, porque si notas, te aparece justamente el nombre del estudiante, el periodo en el cual se hizo el informe, pero aquí puedes ver justamente si lo publicaron, o sea, si el profesor dio el guardar y enviar notificación a padres de familia, y pues lo que les decía, ¿no? Aquí vemos si el papá ya lo firmó o ya lo observó. Entonces, más bien aquí, si te aparece el estudiante, quiere decir que tiene un informe publicado, ¿no? ¿Sí? No sé Dice, si ok, sigue gracias. la pregunta. Perfecto. Listo. Entonces es en tu estadísticas vistas de informes diarios. Nada más aquí es muy importante sí tomar en cuenta esto lo que les decía, que nos obliga casi a que sea semanal, ¿no? Si tú de pronto quisieras hacer una búsqueda de, no sé, un comentario que se le hizo a un estudiante el mes pasado, ya no lo podrías ver desde aquí, ¿no? El sistema sí nos manda un error, ¿no? Mira, si yo lo pongo el 1 de septiembre al 30 de septiembre y hago mi filtro, me dice que la búsqueda no puede exceder 7 días. Entonces, más bien tendrías que estar haciendo, como les decía, como una búsqueda semanal para que tú puedas observar esto, ¿no? A qué estudiantes sí se les hizo el comentario, ¿vale? Nada más a tomar en cuenta eso. ¿Alguna otra pregunta? Nos dicen, ¿habrá alguna opción donde el profesor solo guarde y el directivo con su cuenta de operador pueda revisar lo que puso antes de notificar a los padres? No, no existe esa opción. El profesor es el que tiene toda la facultad ahí para guardar. O sea, tienes la opción de que solo guarde, ¿no? De tú darle la indicación a tu profesor de que solo guarde. Voy a regresar al perfil del profesor. Aquí está. Al profesor tú podrías indicarle que solo ocupa este botón para que no lo guarde y lo envíe, ¿no? Pero aquí de inicio nosotros no podemos bloquearle este botón a un profesor, ¿no? O sea, si tu profesor no te hace caso y da clic en guardar y enviar, pues se le va a enviar la notificación a los padres de familia. Y la única forma que tú tendrías para revisar es entrando a la sesión del profesor para hacer la revisión de lo que él ya guardó previamente y entonces sí, tú hacer el guardar y enviar. Pero alguna otra manera en la que se pueda hacer, no lo tenemos disponible en este momento. Nos contestan, ok, gracias. Y otra participación, solamente deshabilitando mostrar informes. Pues sí, si no se usa la opción, pues los papás nunca lo van a ver. Sí, sí, más bien no queremos que el profesor tenga como este poder de enviar este tipo de informe diarios a los papás, pues mejor no hay que usar la herramienta, ¿no? Porque no hay una forma como de controlarlo. Les digo, la única sería pues eso, darle la indicación a tus profesores de nada más guárdalo y ya nosotros nos encargamos de enviar la notificación, ¿no? A lo mejor para este tipo de casos que están exponiendo les viene mejor el tema que vamos a ver a continuación, ¿no? De hacer reportes muy específicos a los estudiantes y entonces ahí sí ustedes como operadores y administradores pueden tener toda la gestión de cuándo sí y cuándo no se le hace el reporte a los estudiantes. Que a los reportes siempre sí o sí le van a generar también una notificación al padre de familia. Como les digo, es muy importante tener bien clara la diferencia entre este tipo de reportes y el otro tipo de reportes. Sé que es muy confuso porque usamos la misma palabra, pero más bien esto que estamos viendo aquí es un informe. Es si yo necesito, como les decía hace un momento, que sí o sí todos los días que se da la clase, que eso también es muy importante, ¿no? No quiere decir, como yo les mencionaba, ¿no? El hecho que se llame informe diario no quiere decir que, pues si vas a usar el informe diario, entonces diario, tu maestro tiene que informar. No, no, se llama informe diario porque es algo que nosotros tenemos pensado para que sea algo que las veces que tu profesor de la clase tenga que informarlo. Si tu clase se da de lunes a viernes, pues de lunes a viernes el maestro pasa lista y llena su informe. Si tu clase se da
miércoles, jueves y viernes, el maestro miércoles, jueves y viernes pasa lista y llena su informe. Si se da martes y jueves, misma situación, ¿vale? Pero son temas que ustedes por alguna razón necesitarán que siempre que se haga el registro de asistencia venga acompañado de este informe. No es un reporte, es un informe, ¿no? Yo les decía que por eso tenía un poco más de sentido quizá para planes de estudios más chiquititos, en donde decían, pues es que en realidad yo más bien como que mi calificación es mostrarle al papá todos los días como el comportamiento o el avance del pequeño en el aula, ¿no? O a lo mejor para nosotros es importante, el ejemplo que nos ponían hace ratito, que todos los días que da clase el profesor, ¿no? O sea, si da clase lunes, miércoles y viernes, nos haga un comentario sobre el comportamiento general del estudiante en el salón. Entonces, eso se tiene que hacer siempre que pasa lista el maestro. Ahí es donde tiene sentido hacer uso de este informe. Si más bien nosotros lo que queremos hacer es justamente poder reportar, que es algo muy diferente, ciertas situaciones de nuestros estudiantes y que además queremos que sea, pues eso, casos aislados, ¿no? Que el maestro o incluso nosotros como administradores y operadores tengamos la oportunidad de decir, a ver, esta semana Viridiana, quién sabe qué le pasó, que le estuvo contestando bien mal a todos sus maestros. Entonces, le voy a hacer un reporte a Viridiana en donde justo pongamos, ¿no? A ver, la conducta en el aula. Ah, pues su conducta del aula de esta semana fue muy mala, ¿no? Fue una muy mala conducta esta semana. Y para la siguiente semana ya decimos, pues después de haber hablado con ella y revisar qué es lo que había pasado, la conducta ya se puso pues más o menos regular, ¿no? O sea, pero son dos escenarios muy distintos, ¿no? La funcionalidad es muy, muy diferente, puede ser muy similar, pero en realidad son temas distintos. Ya ustedes justamente, teniendo los dos sobre la mesa, pues verán cuál es el que nos conviene más utilizar, ¿vale? Entonces, no sé si después de todo este gran resumen, si nos quedó un poquito más claro, si tienen algún otro comentario por ahí, Viri. Por ahora, sin más aportaciones, pero atentos. Perfecto, gracias. Entonces, nos quedamos en que les estaba mostrando esta parte de las estadísticas, que digo, bueno, ya lo vimos, ¿no? Ya vimos cómo se muestra, nada más para no dejarlo ahí medio en el aire. Lo voy a volver a generar. Como les decía, siempre te va a aparecer el listado de los estudiantes a los que se les hizo el informe, el periodo en el cual se hizo este informe, y aquí aparece cuando ya está publicado, cuando el papá lo firmó, puedes ver incluso qué padre de familia lo firmó, y cuando el padre lo vio. Esto es muy importante porque a lo mejor el papá lo ve, pero no lo firma, y entonces a lo mejor te dice, no sé, a mí nunca me entregaron el informe, tú aquí puedes ver, ¿no? Que sí lo vio, pero no lo firmó, que son dos cosas muy diferentes. Y aquí sí puede haber una descarga de Excel o incluso una impresión directa de esta pantallita, ¿vale? Entonces, hasta aquí quedaría el tema de los informes diarios. Insisto, una vez más, no sé si después del resumen que acabamos de dar y ya de esta última explicación hay algún otro comentario. Digo, sigue quedando ahí pendiente que vamos a revisar el poder hacer un reporteo de estos temas, ¿no? De todos estos informes. Pero al margen de eso, Viri, tenemos por ahí algo. Todavía no, pero si alguien quiere aportar. Si no, para pasar justamente ya al tema de estos otros reportes. Igual ahí sí ya vienen más comentarios, ¿no? Perfecto. Entonces, les voy a pedir que regresemos otra vez con los usuarios de administrador, porque esto otra vez lo vamos a ver como administradores. Entonces, vamos a regresar con el usuario que tenían de T-Álgebra. Si quieren, se los vuelvo a poner por acá. Este es el usuario. Y esta es la contraseña. Listo. No sé si llegó. ¿Sí se puede ver, Viril, el usuario y contraseña? ¿Lo mandaste al de preguntas o...? En el de preguntas.
No, todavía no lo tengo. Lo último que tengo es la aportación de solamente deshabilitando mostrar informes. No sé si alguien lo vea diferente. Listo, ya llegó. Estamos un poquito ahí desfasados con los comentarios. Nos pudieron, antes de que mandaras la contraseña, unos minutos antes, dijeron, ojalá puedan poner como alta prioridad el ver de alguna manera este informe diario, no solamente que padre de familia lo firmó, sino que nosotros como operadores o administradores podamos revisar el detalle de lo que se mandó. Porque actualmente la única manera de ver este detalle es entrando a la sesión de cada maestro. Ok, sí, ¿vale? Sí, como les decía, lo vamos a poner sobre la mesa con desarrollo y les iremos contando. Y también nos confirman que ya tienen el usuario y la contraseña para entrar. Perfecto. Ahora sí como administradores y que pues justo ese reporte también sería útil para otros colegios. Claro, sí, pues al parecer es algo que vendría bastante bien, ¿no? También para poder ocupar este tipo de informes diarios, el que ustedes lo puedan ver desde una misma pantalla, todo lo que el profesor está informando de cada uno de sus estudiantes, ¿no? Entonces, sí, créanme, o sea, si vieron, sí lo anoté, no tengo aquí un post-it donde anoto los comentarios que salen de estas sesiones, y también por eso nos gusta continuar con estas dinámicas, les digo ahora ya más tallereadas que antes, que sí era más webinar, o sea, pura explicación, porque justamente tenemos la retroalimentación más en vivo, ¿no? El momento que ustedes lo están escuchando, lo están haciendo, es como, oye, sí, muy bien, pero mira, aquí nos ayudaría a tener esta otra cosa, un botoncito, en este caso todo un reporte, entonces créanos que sí, realmente cuando decimos lo vamos a revisar con desarrollo, lo vamos a revisar con desarrollo, ¿no? Y ya les estaremos confirmando que nos cuentan ellos, ¿vale? Entonces, listo, ya estamos otra vez como administradores y entonces ahora vamos a volver a la parte de lo que nosotros vamos a configurar, ¿no? Ya dejamos de lado la parte del informe, ya con los informes diarios ya completamos nuestro ciclo. Ya vimos las configuraciones que ustedes tienen que revisar, cómo dar de alta todos los tópicos que necesitan informar a los papás, cómo el maestro hace el llenado de este informe y cómo el papá lo puede revisar y lo puede firmar, ¿vale? Entonces ya vamos a dejar eso de lado y vamos a pasar a este otro tema que yo les contaba, que ya es tal cual un reporte que se puede usar bien específico por estudiantes, ¿no? Y en este caso, pues no necesitamos revisar o ligarlo a nada, ¿no? No necesito ligarlo a un grupo, como en los informes, no necesito ligarlo a una clase, no necesito ligarlo a mi pase de asistencia, no necesito abrir absolutamente nada en mis periodos de evaluación, ¿no? Sino más bien lo único que tengo que estructurar como administrador es el listado de los tipos de reportes que yo sé que se le pueden llegar a generar a mis estudiantes. Entonces, para ello, dentro de nuestro panel de control, aquí en seguimiento académico, vamos a ir a reportes de enfermedad o conducta. Entonces, si vamos aquí, de inicio, pues tenemos la opción para crear el reporte a nuestro estudiante y tenemos los tipos de reporte estándar o básicos que maneja Algebraics. Ustedes pueden generar reportes de enfermedad a los estudiantes, reportes de conducta, reportes de trabajo, y si ninguna de estas categorías me acomoda, lo puedo poner como otro, ¿no? Entonces, esto sí o sí, todos ustedes lo tienen disponible dentro de su sesión de Algebraics porque son los tipos de reportes estándar que manejamos, ¿vale? Pero ustedes pueden crear tipos de reporte, ¿no? O sea, podemos decir, sí, muy bien, el poder hacerle un reporte de enfermedad a mi estudiante, sobre conducta, sobre trabajo, pero además yo necesito que al estudiante se le pueda hacer un reporte sobre, como les decía, el comportamiento en el aula, ¿no? Entonces voy aquí a tipos de reporte y aquí me aparece el formulario para agregar este tipo de reporte. Entonces yo lo voy a nombrar y a lo mejor le pongo aquí respeto en el aula más bien, ¿no? El tipo de campo, y es una vez más muy similar a lo que veíamos en la parte de los informes, tú vas a decidir cómo quieres que este reporte sea llenado. Entonces tú puedes decir, bueno, aquí yo, como el ejemplo que nos ponían, pues es un campo de texto, ¿no? Yo necesito que la persona que haga este reporte a un estudiante, pues pueda platicarme bien, ¿no? Cómo fue.
todo el desempeño o el respeto que presenta el estudiante en el aula. Como les decía, siempre que ustedes hagan un listado, pues el sistema nos pide un peso para poder ordenar la información, ¿no? Determinar cuál quieres que aparezca primero, cuál después y demás. Y en una primera instancia, estos tipos de reporte también son para que tus profesores los llenen. Pero si notas, aquí sí, ustedes como administradores y operadores también pueden hacer uso de ese reporte. Y esto es algo meramente opcional. Si yo dejo apagado este botón, lo que quiero decir es que este tipo de reporte es un tipo de reporte que solo pueden llenar mis profesores. Entonces, yo no le marco y digo, bueno, ¿a qué secciones se les puede llegar a generar este tipo de reporte? Pues a lo mejor a los de preescolar no, pero yo sí quiero que a todos mis estudiantes de prepa, de primaria y de secundaria se les pueda llegar a generar este tipo de reporte. Si notas, en cuanto das clic en alguna de tus secciones, te aparece el listado de profesores. A ustedes les va a aparecer uno, ¿no? Porque solo tenemos uno configurado, pero aquí te aparecen todos tus profesores. Para que justamente tú determines a qué profesor le vas a permitir que pueda usar este tipo de reportes, ¿no? Aquí sí lo podemos delimitar un poquito más. Sí puedes decir, pues mira, aquí solo Georgina y Lisbeth son quienes pueden llegar a generar este tipo de reportes, tomando en cuenta que solo se lo van a poder generar a los estudiantes que tengan inscritos en sus clases. No quiere decir que porque tú les des permiso a estas dos maestras, ellas le van a poder generar este tipo de reporte a cualquier estudiante que esté en estas secciones, ¿no? Si Lisbeth solo da clases en secundaria, solo a los estudiantes a los que Lisbeth les dé clase, les va a poder generar este tipo de reporte. Si Georgina solo da clases en primaria y en prepa, solo a los estudiantes que tenga inscritos de primaria y de prepa, les va a poder generar este tipo de reporte. ¿Vale? ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Todo bien, Bri? Al parecer. Sí, por acá ya nos están dando reacción de pulgar arriba. Excelente. Entonces, ya que hicimos la configuración para guardar este tipo de reporte, le damos clic en aceptar. Y aquí te va a ir enlistando los tipos de reporte que tú has ido generando. Y nos limpia el formulario para que podamos agregar algún otro, ¿no? Entonces, a lo mejor yo aquí pongo otro tipo de reporte que sea aseo personal. No sé, ¿no? En tipo de campo, lo que veíamos hace ratito son los mismos tipos de campo, ¿no? Que sea todo un texto, que sea numérico, que sea de opción múltiple, en donde también tú puedes llegar a agregar más opcioncitas, que sea de sí o no, nada más, que sea una fotografía como evidencia, que sea de rango, en donde ya veíamos que es valor mínimo o valor máximo, del 1 al 10, del 0 al 5, del 1 al 5, ¿no? Como ustedes lo quieran manejar. Escalas, las ya famosas, ¿no? Las caritas, de estrellas, de cantidad, de semáforo y de manos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a usar el de semáforo para el aseo personal, ¿no? Entonces aquí le pongo que es muy bueno, regular o deficiente para no poner malo, ¿no? Le ponemos el peso y a lo mejor yo digo, este tipo de reportes no nada más es para mis profesores, también lo vamos a usar nosotros como administradores y operadores. Y este tipo de reporte sí se le puede generar a cualquier estudiante. A cualquiera de mis estudiantes yo le puedo llegar a hacer un tipo de reporte de aseo personal. Le di un aceptar ahí sin querer. Y una vez más, aquí tú puedes determinar qué profesores pueden llegar a hacer este tipo de reporte a tus estudiantes. Pueden ser todos, como es mi ejemplo, o como ejemplificamos en el reportito anterior, pueden ser solo algunos, ¿no? Le damos clic en aceptar y vamos a hacer un último que se llame uso de celular en el aula, en clase. Mira, ya lo tenía aquí pensado. En tipo de campo, a lo mejor yo le pongo que ahora sea de rango, ¿no? En donde el profesor pueda decir del 1 al 10 qué tanto ocupa el celular en el aula. Le pongo el peso. Voy a permitir que nosotros como administradores y operadores también podamos hacer este tipo de reporte. Y aquí a lo mejor pues solo va a aplicar para prepa, que son a los únicos estudiantes que nosotros les permitimos
usar el celular en el aula, o tener celular más bien, ¿no? Entrar con celular al colegio, que bueno, creo que hoy en día ya hasta los pequeños de primaria tienen celulares, ¿no? Pero vamos a suponer que no, y que solo en secundaria y prepa, ¿no? Los que se les permite el ingreso con su celular, y lo mismo, solo selecciono estas secciones y los maestros que pueden llegar también a hacer este tipo de reporte a mis estudiantes. Y le doy clic en aceptar para guardarlo, ¿vale? Y si notas aquí en la tablita, se te van enlistando tus tipos de reporte, el tipo de respuesta que esperas para tu reporte, el peso que le pusiste y las secciones a las cuales se les puede llegar a hacer este tipo de reporte. Si bien los reportes personalizados que haces no los puedes eliminar una vez creados, sí los puedes desactivar. Si de pronto te dicen, oye, ¿sabes qué, Alejandro? La parte del respeto en el aula lo vamos a borrar como reporte porque lo vamos a meter como tema de conducta en todas las clases. Sin ningún problema podemos desactivar este reporte, pero como verás no se borra, ¿no? Solo ya no está activo, es decir, ya no aparece disponible para ocuparlo. Si de pronto te dicen no, siempre no, si lo vamos a ocupar sin ningún problema, lo podemos volver a activar, ¿vale? Entonces, solo para que eso lo tengan claro, no pueden borrar los reportes que ya hayan generado, pero lo que sí pueden hacer es inhabilitarlos en caso de que ya no los vayan a usar, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No sé si estemos haciendo el ejercicio ahí en el demo, dar de alta algunos reportitos. ¿No tenemos preguntas, Viri? Todavía no, Viri. Perfecto. Entonces, tengo por ahí una manita levantada. No sé Así es. Quieran hacer una pregunta. En este tipo de webinars no tienen habilitados los micrófonos, por eso lo trabajamos en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, no sé si quieran escribir la pregunta que tienen. Nosotros esperamos, no pasa nada. A ver, ya tenemos por aquí algunas preguntas. Nos dicen, en el caso de operadores que no tienen alumnos inscritos, ¿a quién le pueden generar el reporte? A cualquier estudiante. El operador, recordemos que el operador tiene permisos grupales, ¿no? Tú a un operador puedes decir, Viridiana tiene el permiso para ver todo lo referente a los grupos de secundaria. Entonces, ahí sí el operador a cualquier estudiante que esté en los grupos a los cuales tiene permiso, le va a poder generar ese tipo de reporte, ¿no? Ahí más bien se basa en esos permisos grupales de operador. Y tenemos otra pregunta, nos dicen, ¿estos reportes lo verían los padres de familia? ¿Se puede bloquear la vista a padres y alumnos? Estos reportes, de manera predeterminada también, siempre se le notifican al padre de familia, siempre, siempre, siempre. Ahí no sé si en algún registro de base de datos se puede hacer como una especie de bloqueo de reportes, pero naturalmente aquí en la plataforma no se puede, ¿no? Justo como está pensado el hacerle un reporte a tu estudiante, pues es que se entere el papá, ¿no? Y que justo tú no tengas que hacer como, ya le hice un reporte y entonces además aparte le tengo que mandar por ahí un WhatsApp al papá para avisarle o le tenemos que mandar un correo, sino ya se hace automáticamente, ¿no? En cuanto tú generas el reporte acá en la plataforma, le llega la notificación al padre de familia de ese reporte y también tienes la estadística para ver cuándo lo leen y lo firman, porque estos reportes también lo pueden firmar los papás, ¿no? Entonces ahí, pues lo mismo, déjenos averiguar si hay pues, algún registro en base de datos para que ya no se le muestren estos reportes a los papás, pero ahí habría que tomar en cuenta que en caso de que exista esa posibilidad de hacer que no lo vean, sería a todo tu colegio, ¿no? No sería nada más como algún padre de familia. No sé si más bien esto es lo que necesitas o si te refieres como a estudiantes en específicos. Me lo estoy anotando aquí, para también hacer la revisión.
Entonces no sé si, creo que está tardando un poquito, ¿verdad? En que nos aparezcan las preguntas. Sí, hay una disculpa, estamos teniendo como que una pequeña diferencia en la conexión, puede ser, y de repente tardan un poquito en llegar, pero igual estoy atenta y refrescando el chat para ver si llega algo más. Sí, porque justo esto que les decía, ¿no? Del bloqueo que sería general, a ver si te dicen por ahí, si sí lo necesitan general o si sea, o si más bien quisieran que fuera estudiante por estudiante, ¿vale? Entonces, justo, el primer paso es este que ya vimos, ¿no? De los tipos de reporte, hacer todo nuestro listado de los tipos de reporte que se pueden llegar a utilizar, y el siguiente paso ahora sí es cómo hacemos este reporte. Ya nos contestaron, Viri, nos ponen, ok, entiendo, gracias, yo quisiera un campo que llene el profesor, que no vea el papá y yo pueda descargar un concentrado. Esto para guardar comentarios anuales, por ejemplo. Okay. Y también nos completan, hemos intentado con campos adicionales, pero no los puede editar el profesor. Sí, no, los campos adicionales solo los editas tú desde el perfil del estudiante, y del profesor, pues hasta ahora solo tenemos pues comentarios directos a las calificaciones. Se me ocurre y mientras tanto se puede resolver con lo que veíamos en el paso anterior de informe diario, pero ahí sí nos arriesgaríamos pues a confiar en que tus profesores solo ocupen el botón de guardar, ¿no? Para que solo tú lo puedas ver, pero tendríamos que ver esto del estadístico para que tú en realidad esos comentarios pues los puedas tener, ¿no? En un concentrado. Entonces sí, eso sí es un tema que vamos a tener que revisar. Te digo, mientras tanto, déjame ver si desde la base de datos de tu escuela se podría hacer ese bloqueo de reportes, pero te digo, ahí también el inconveniente pues sería que se le bloquearían todo tipo de reportes a todos tus papás, ¿no? Entonces ya si tú generas un reporte de conducta, pues tampoco se le estaría notificando al padre de familia, y quizá pues eso no sea lo que queramos, ¿no? Entonces, pues sí, eso hay que revisarlo más a profundidad. Y tenemos otras participaciones también. Nos dicen, eso se puede hacer con anotaciones, ¿no? Sí, se le pueden generar anotaciones al estudiante también, ciertamente. Se le puede generar una anotación. Ahí tu profesor, lo que tendrías que hacer más bien es revisar que tu profesor tenga habilitada la opción para generar anotaciones. Mira, aquí tenemos permiso para crear anotaciones. Entonces, para que tus profesores puedan hacer este tipo de nota en tus estudiantes, les das este permiso y entonces ya a los estudiantes que tenga inscritos les puede llegar a generar una anotación. Eso podría y ser una participación más que nos dice, hola, respecto a este tema, nosotros optamos por hacer uso del módulo de anotaciones. En razón de anotación agregamos razones de conducta y los maestros agregan una especie de reporte. Ese no lo ven los padres de familia. Ya cuando es necesario o ya el alumno tiene varias anotaciones negativas, pues agregamos un reporte. Claro, sí tiene todo el sentido. A lo que se refiere con esto de las razones, mira, te muestro acá el proceso. En tu panel de control, acá en configuración de usuarios, tenemos las razones por las que tú puedes dar de baja a un estudiante, le puedes agregar una beca y justamente le puedes llegar a agregar una anotación. Entonces, si damos clic aquí, te aparece para que des de alta las razones de anotaciones, que es a lo que se refiere, ¿no? En este comentario que nos dejan. Entonces, aquí en razones de anotaciones, por ejemplo, ellos dicen que es conducta, ¿no? La anotación que tienes. Tú le puedes poner conducta, le puedes poner comentario, ¿no? Como necesites que se llame. Y le das clic en aceptar. Si notas, es solo nombrarlo, ¿no? Y aquí están tus anotaciones. Entonces, una vez que tú ya diste de alta tu única razón por la cual un profesor puede generar anotaciones o todo tu listado de las razones por las que el maestro puede generar una anotación, al profesor desde su sesión, acá, le aparece todo su listado de estudiantes aquí. Entonces ya el profesor puede decir, a ver, Andrea. Y entonces entra al perfil de Andrea y le aparece el menú de anotaciones. Entonces ya el profesor selecciona aquí y le aparece para que seleccione precisamente la razón
por la cual le va a generar una anotación al estudiante, ¿no? Entonces ya dice, pues es la anotación que se llama comentario. Y aquí el título, comentario semanal, a lo mejor, ¿no? Se me ocurre. Y le aparece todo el campo de texto para que haga el comentario o la anotación tal cual. Incluso si notas, puede adjuntar un archivo, ¿no? Que sirva ahí como soporte. Si no mal recuerdo, son hasta 3 archivos que puede llegar a adjuntar tu profesor a esta anotación. Y aquí puede llegar a notificar, ¿a quién puede llegar a notificar? A algún otro profesor que a lo mejor sea, no sé, el tutor del estudiante o algún administrador u operador. Entonces, incluso tú podrías pedir pues que estas anotaciones que hace el profesor se me notifiquen a mí como operador, para que yo pueda ir viendo las anotaciones que se le hacen a los estudiantes. Y le da clic en aceptar para guardar la anotación. ¿Vale? Entonces, ese es justo el proceso que nos comparten, que ocupan en este colegio. Y tenemos también otras participaciones por aquí. Dice, yo ya había creado uno de opción múltiple, pero necesitamos sacar un informe de quienes han recibido un reporte de este tipo, que pueda listar la opción que seleccionaron, pero no ha funcionado. Nos hicieron un reporte personalizado para el tipo de reporte y tenemos el ticket, nos da el número de ticket. Ok. Va, muchas gracias. Y para consultarlo, ¿tengo que ir alumno por alumno o en un concentrado se guarda para el siguiente año? La parte de las anotaciones. Sí, me imagino que esto es de las anotaciones. Ok. Ahí pues también tendríamos que hacer una petición de una estadística porque sí, la forma que tenemos hasta el día de hoy es solo revisarlo estudiante por estudiante, ¿no? Aquí, por ejemplo, se lo hicimos a Andrea, si no mal recuerdo era el nombre de la estudiante. Y entonces aquí en Andrea, en su general, tú puedes consultar las anotaciones, ¿no? Y aquí te aparece todo el listado de las anotaciones que se han hecho históricamente, ¿no? O sea, independientemente aquí sí de cambios de ciclo escolar y demás, pues aquí nos van a aparecer todas las anotaciones que se le han hecho al estudiante. Entonces también se puede solicitar igual un reporte personalizado, podemos hacer esta solicitud con desarrollo de hacer una estadística de anotaciones en donde se pudiera hacer como todo el extracto de esta información. Nos dicen, ok, muchas gracias a todos. Perfecto. No, sí, muchísimas gracias a todos por la parte de esta opción de las anotaciones, ¿no? En realidad yo estoy así con los 2 temas que tenemos que revisar en esta sesión. Olvidé por completo las anotaciones, pero sí, es una excelente opción. Por acá, otra participación nos dice, en estadísticas, ingresando a estudiantes, se puede sacar el Excel de las anotaciones. En la estadística de los estudiantes. Ah, claro, aquí está. Muy bien. Miren, aquí en estadísticas, les doy el paso que nos comparten. Aquí en usuarios tienes la estadística de estudiantes. Y aquí te aparece la estadística de anotaciones. Entonces, haces una búsqueda por un rango de fechas, ¿no? Justo a lo mejor tú quieres decir, a ver, todas las anotaciones que hemos tenido o que se tuvieron en el mes de septiembre, ¿no? Que fue el mes que acaba de concluir. Aquí puedes buscar incluso por tipo de anotación, puedes dejar todos los tipos de anotaciones o más bien las razones por las que pueden llegar a generar anotaciones o alguna anotación en específico, ¿no? Solo quiero ver las anotaciones que se hicieron de comentario o de horarios de trabajo, ¿no? Vamos a dejar todas las anotaciones. Voy a ampliar mi búsqueda el día de hoy. Y aquí el filtro grupal, que les digo, de este ya seguramente lo tienen súper bien familiarizado, ¿no? En donde puedes seleccionar un grupo en específico, toda una sección, toda tu escuela. Incluso aquí se le puede hacer anotaciones a solicitantes y puedes buscar anotaciones que se hayan hecho a tus estudiantes incluso ya bajo un perfil de graduados o que los tengas desactivados, ¿no? Esos estudiantes, recordemos que solamente pasan a estos perfiles, no se borran de la interfaz, entonces tú también puedes buscar anotaciones en este tipo de estudiantes y le damos clic en aceptar. Y entonces aquí te va a aparecer dividido en cintillos de acuerdo al tipo o razón de anotación, ¿no? Entonces aquí tenemos las anotaciones que son comentario
y las anotaciones que son mal aseo personal, ¿no? Si yo desdoblo, me va a aparecer la fecha y la hora en la que se hizo la anotación, el título que le pusieron a la anotación, quién la hizo, aquí puedes observar qué profesor hizo la anotación, el estudiante al que se le hizo y la nota. Que la nota es todo lo que viene en el cuadro de texto, todo lo que escribe el profesor, tal cual. Aquí está otro tipo de anotación, fecha y hora, el título que le pusieron, quién elaboró, a qué estudiante se le hizo y la nota, es decir, la anotación tal cual que hizo el profesor. Y como bien nos comparten, esto tú lo puedes descargar Excel o lo puedes imprimir. ¿Vale? Y pues eso, aquí sí no tenemos limitantes, tiene que ser los últimos 7 días y demás, como lo veíamos en el otro. Aquí sí tú sí puedes hacer un rango de búsqueda mucho más amplio. Si notas, este es del 13 de septiembre, ¿no? Ya pasó. ¿Vale? No sé si quedó claro el procedimiento de estadísticas. Están contestando, gracias por el dato y mil gracias. Perfecto. Sí, muchísimas gracias por esta información. Listo, entonces, ¿vamos bien? ¿Podemos continuar? Sí, Viri, parece que todo bien. Perfecto. Pues ahora sí, vamos a regresarnos al tema que nos ocupa para esta sesión, que son los reportes, ¿no? Entonces, ya habíamos visto que ya tenemos nuestro listado de los tipos de reporte, ¿no? Así como vemos que ustedes son quienes determinan qué se va a anotar, qué se va a reportar, qué se va a informar. Pues aquí lo mismo, ¿no? Ya terminé de dar de alta mi listado de reportes y si regreso aquí a reportes de estudiantes, ya vamos a observar cómo cambia. Como ya no nada más tengo reportes de enfermedad, de conducta o de trabajo o algún otro, sino aquí está aseo personal y uso de celular en clase. ¿Cuáles me aparecen a mí como operador o administrador en esta sesión? Únicamente los tipos de reporte que cuando yo los generé, les puse que se permitiera el uso de administradores y operadores. Si notan, yo di de alta 3 reportes y aquí solo me aparecen 2. Porque uno de ellos, el de respeto en el aula, ese nada más es para mis profesores. Ese no lo puedo ocupar yo como administrador y operador. ¿Vale? Entonces, para que vean que pueden jugar con ambas opciones, ¿no? Pueden determinar que todos los reportes, además de que lo puedan hacer sus maestros, lo puedan hacer ustedes también, o al revés, ¿no? Pueden determinar que algunos reportes sí los podamos usar también nosotros como administradores y los maestros, o que algunos reportes sí sean nada más para mis maestros, ¿vale? Entonces, aquí en título, pues es el título del reporte. Voy a poner uso de celular. Selecciono mi tipo de reporte y como aquí es un valor que es del 1 al 10, pues yo aquí le voy a poner que lo usa todo el tiempo, ¿no? Es el 10, por ejemplo. Aquí en apellido busco al estudiante al cual yo le quiero hacer el reporte y aquí se responde un poco ya visualmente la pregunta que me hacía, ¿no? Yo un operador que no tiene estudiantes porque no da clases, ¿a quién le puede generar reportes? Pues a cualquier estudiante que esté en los grupos a los que tiene permiso. Yo que soy administradora, yo le puedo generar un reporte a cualquier estudiante, ¿vale? Entonces aquí yo digo, pues este reporte es para Iván y lo que veíamos hace un momento, los reportes sí o sí le generan una notificación a los padres de familia, ¿no? Que es lo que decíamos, ahí sí es ineludible. Estas notificaciones opcionales es por si tú, además de los papás, necesitas que alguien más del colegio esté notificado de este reporte que le estás generando a tus estudiantes, ¿no? Entonces, si no lo queremos, y yo digo, no, pues solo me interesa que los papás se enteren del reporte, puedo inhabilitar la opción. Si sí lo quiero, habilito la opción y aquí en usuario me aparece los profesores, operadores y administradores. Entonces, lo mismo que veíamos hace ratito en las anotaciones, ¿no? Yo puedo decir, pues es que Bruno es el tutor de Iván. Entonces, yo necesito que estos reportes que se le generen a Iván también le lleguen a Bruno, ¿no? Entonces, aquí notifico a Bruno. Y Ronnie es el coordinador de área. Ronnie también tiene que estar enterado de todos los reportes que se le generan a los estudiantes. Entonces, selecciono como operador a Ronnie. ¿Vale? Entonces, siempre las notificaciones opcionales no son para los papás. Les digo, los reportes sí o sí, hagamos lo que hagamos, le va a llegar la notificación al padre de familia.
Esto es para si tú necesitas que algún otro profesor, operador o administrador también esté enterado del reporte, ¿vale? Insisto, una vez más, es opcional, ¿no? Y aquí está, tal cual, pues las observaciones del reporte, ¿no? Aquí ya le puse, entonces aquí le podemos poner todos los días en dirección y en clase, usa el celular y no atiende indicaciones, por ejemplo, ¿no? Escribí mal todos. Y ya que hicimos nuestro reporte, le damos clic en aceptar. Entonces aquí, pues si yo voy al perfil de mi estudiante, pues lo puedo ver, ¿no? Aquí yo puedo observar los reportes que se le han hecho. Y el padre de familia, vamos al perfil de la mamá, como les decía, aquí sí es ineludible, le llega justamente un mensaje con la notificación de que se le ha generado un reporte al estudiante. La mamá lee aquí, se ha generado un reporte nuevo, aquí aparece el reporte, y si vamos directamente a la sesión del estudiante, o bueno, más bien al perfil del estudiante que puede ver el padre de familia, aquí le aparece la sección de reportes. Cuando hay un nuevo reporte aparece este numerito, de manera tal que el papá entra, ve el reporte y desde aquí lo firma. Lo que les decía, los reportes, así como los informes, el papá también los puede firmar y lo firma. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No tenemos alguna pregunta? Todavía no, Viri, todo bien. Perfecto. Y aquí sí hay una estadística que tal cual es reportes, ¿no? Aquí no la tenemos acá en estudiantes, como las anotaciones, aquí sí está en reportes. Entonces yo voy aquí a reporte, hago mi búsqueda, que como notarán siempre es por un rango de fechas. Voy a ampliar desde septiembre hasta hoy. La clásica búsqueda filtrando por grupo específico, por sección, por grado. Le voy a dar clic en aceptar y aquí me aparece la fecha en la que se hizo el reporte y la hora, el grupo en el que está mi estudiante, quién elaboró el reporte, el título que le pusimos al reporte, el estudiante al que se le hizo el reporte y si está firmado o no. Y esto lo podemos descargar Excel. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con el tipo de reporte? Hasta ahora todavía no, y por ahí nos reaccionaron pulgar arriba. Perfecto. Entonces, aquí lo estamos viendo, el cómo tú como administrador y operador puedes usar estos tipos de reporte. Vamos a la sesión de un profesor. Que de hecho ustedes también desde aquí, para que no tengan que volver a cambiar de usuario, pueden entrar así como lo estoy haciendo yo. Vamos a nuestro profesor, vamos a seleccionarlo, que es el profesor Algebraics, y denle clic en ver sesión de usuario, que aparece aquí abajito, para no estar cambiando de usuario. Entonces, una vez más, yo me voy a regresar, para que tu profesor pueda crear el reporte, así como vimos que para que pueda generar anotaciones necesita este permiso, lo mismo para los reportes, ¿no? Para poder crear reportes o hacer seguimiento de un reporte, necesita tener el permiso. Si tu maestro no lo tiene, no los va a poder generar, ¿vale? Según yo, sí lo tiene habilitados este profesor del demo con el que ustedes están trabajando. Y entonces, en la navegación del lado izquierdo, justo al profesor le tiene que aparecer habilitada también la opción de reportes y seguimientos. Entonces, el maestro va a seleccionar reportes y seguimiento y aquí le aparecen los tipos de reporte que tú configuraste, ¿no? Si tú no configuras ningún tipo de reporte, aquí el profesor no le aparece nada, ¿no? No tiene opción para generar ningún tipo de reporte, justamente. Entonces aquí ya el profesor selecciona, siempre le aparece, eso sí, de manera predeterminada el de conducta, y aquí están los otros que generamos, ¿no? El aseo personal, respeto en el aula y uso de celular en clase. Entonces el profesor selecciona el reporte que quiere hacer y aquí le va a aparecer el tipo de campo que tú determinaste que necesitamos como resultado de este reporte. Aseo personal, lo pusimos con semáforos.
Respeto en el aula, le pusimos todo un cuadro de texto para que el profesor nos pueda escribir cómo es el respeto del aula del estudiante. Y uso del celular, le pusimos lo del rango, ¿vale? Entonces aquí le puedo poner al profesor, el estudiante no contesta cuando se le pregunta algo, y nos saludan y se despide, no sé, ¿no? Cualquier reporteo que se tenga que hacer. Y aquí va a ser la selección del estudiante, que como yo les decía, aquí al profesor solamente le van a aparecer los estudiantes que están inscritos en su clase. Y aquí sí tenemos esta limitante con el profesor. Entonces selecciona al estudiante. Una vez más, como estamos hablando de un reporte, como les decía, de manera ineludible, la notificación se hace a los padres de familia, aunque sea un reporte generado por el profesor, y estas notificaciones opcionales funcionan igual que las que vimos hace un momentito. Yo la puedo apagar, yo puedo decir, pues no necesito que nadie más se entere de este reporte del estudiante, y si la dejo prendida es porque necesito que se lo notifique a algún operador o administrador. Si notan aquí la diferencia es que el profesor no puede indicar que se le notifique sobre este reporte a otro profesor. Tu profesor solo puede indicar que se le notifique de este reporte a algún operador o algún administrador de la plataforma, ¿no? O sea, a lo mejor, una vez más, Ronnie es el coordinador de área y entonces tú le dices a tu maestro, todos los reportes que le hagas a tus estudiantes, siempre tiene que estar notificado también Ronnie, ¿no? Que es tu coordinador. Y le damos clic en aceptar. El profesor desde aquí mismo, una vez más, revisando a sus estudiantes, voy a filtrar aquí, puede observar, así como puede observar las anotaciones, puede observar también los reportes que se le han hecho al estudiante. ¿Vale? ¿Dudas con cómo funcionan los tipos de reporte desde operador y administrador y desde profesor? ¿Alguna preguntita que tengamos por ahí? Todavía no me actualiza nada en el chat, pero si alguien ya envió algo. Vamos a esperar porque sí, al parecer tenemos por ahí un atrasito. Déjame ver por aquí. Yo me quedé en el de la 1:30, que nos dice 1000 gracias. Y nos están dando pulgar arriba. Perfecto. Listo, entonces en realidad así es como funcionan los reportes personalizados, ¿no? Como decimos, ahora tenemos tres vertientes que se vieron en esta sesión, ¿no? La parte de los informes, que como ya decíamos, es algo que sí o sí tú necesitas que cada vez que tu maestro pase lista, informe de todos los estudiantes a los que pasó lista, y eso sí o sí le llega al papá, ¿no? Tenemos esta otra parte, los reportes, en donde tal cual es para hacerle un reporte específico a ciertos estudiantes. Tú puedes determinar qué tipos de reportes se pueden generar y ya vimos que puedes determinar incluso que estos tipos de reporte también los puedas llegar a generar tú como administrador o operador de la plataforma. Ya vimos que estos reportes de manera inicial son para que el profesor los pueda llenar y que tú determinas también qué profesores sí tienen el permiso para generar estos reportes. Y vimos una tercera parte que en realidad no está aislada de estos temas, ¿no? Los dos temas que estamos abordando dentro de este taller, pues es justamente para hacerle registros al estudiante que ya no tienen nada que ver con sus calificaciones, ¿no? Que eso sabemos que sí o sí necesitamos que suceda. Tener un registro de calificación, un comentario incluso en esta calificación, ¿no? Aquí ya más bien es otro tipo de información. Y justo derivado de estos informes y reportes, pues salió la parte de las anotaciones, ¿no? Que ya con ayuda de todos ustedes vimos que las anotaciones tienen la peculiaridad de que no se le genera una notificación al papá y de que tú puedes obtener el reporteo detallado de la nota que está haciendo el profesor al estudiante.
que ya vimos que aquí está en estadísticas desde estudiantes, ¿no? No tenemos una estadística específica que se llame anotaciones, lo podemos sacar desde ahí y que ustedes también, como administradores y operadores, vamos a volver aquí, pueden agregar anotaciones también a los estudiantes, ¿no? Lo que vimos hace un momentito es cómo tu maestro puede agregarle una anotación, pero también que sepan que ustedes, insisto una vez más, como operadores y administradores de la plataforma, desde el perfil de tu estudiante, también le puedes llegar a generar una anotación, ¿vale? Y que incluso esta anotación tú la puedes hacer visible para los profesores que tengan el acceso a esta pantallita de anotaciones, ¿vale? Entonces, en realidad, pues los dos temas que tenemos pensados o que teníamos pensados para este taller ya los hemos concluido con todo su ciclo, que es la parte de los informes diarios, tipos de reportes personalizados. Les digo, ya extra metimos esto de las anotaciones. Entonces, no sé si tengan algún comentario o alguna duda con todo esto que hemos revisado en el taller. Y que, como les decía, en realidad, pues son las opciones que ustedes tienen y ya de acuerdo a la operabilidad que ustedes tienen como colegio, pueden decidir cuál es la que más nos conviene, ¿no? Con cuál nos vamos para trabajar de acuerdo a las funcionalidades que tienen hoy en día, ¿no? De en cuanto a los reportes que puedo generar, las notificaciones que llegan, la recurrencia con la que se tiene que hacer, qué perfiles lo hacen, ¿no? Si necesito que lo hagan mis maestros o lo quiero hacer yo de manera autónoma como administrador, ¿no? Nos están ya contestando por acá, nos dicen, Ajá. todo bien, muchas gracias. Y solo para confirmar, ¿las anotaciones no son visibles para el padre de familia? Mira, vamos a hacer la pruebita. Vamos a hacerle otra anotación desde aquí. Ahí van. Ahí. Vamos a poner notificación adicional y aceptar. Entonces vamos al padre de familia de Iván. Bueno, para empezar vamos a asegurarnos que aquí está la anotación, ¿no? Vamos a entrar como si fuéramos el padre de familia. Y entonces, mira, aquí en los últimos mensajes que tiene el papá, aquí vimos el del reporte que le generamos, ¿no? Aquí en los últimos mensajes. No tenemos esta anotación que se hizo, que la hicimos nosotros como administradores, ¿no? Aquí, si el papá revisa el perfil del estudiante, como vimos, tiene un menú de reportes, pero no tiene uno de anotaciones. ¿Mm? Pero aquí existe una particularidad. Ya decía yo que las anotaciones sí generaban una notificación a los papás. Las anotaciones están ligadas, las anotaciones que hace tu profesor están ligadas a los informes diarios. Por alguna razón, seré muy honesta, que no entiendo. Pero si notan, aquí en el menú de los mensajes del padre de familia, sí le llegó la notificación del reporte personalizado que hizo pero este es el reporte personalizado que hizo el padre de familia, sí. De las anotaciones no hay ninguna notificación. Vamos con Andrea, que fue el primer ejemplo que hicimos. Que bueno, aquí es importante que sepan, ¿no? Los reportes personalizados que llegan a llenar los profesores sí generan también una notificación a los padres de familia. Eso también es muy importante que sí lo sepan, ¿no? Sobre todo basándonos en que no quieren que los papás se les notifique. Notificación de informe diario, respeto en el aula, y este es el que generó Georgina. Entonces, eso es importante también tenerlo muy claro, ¿vale? Pues ahorita hacemos un esquemita para que nos quede claro a todos estas cuestiones. Y de las anotaciones, a Andrea se le hizo una anotación, si no mal recuerdo.
Esta anotación la hizo justamente Georgina, ¿no? Vamos aquí con el padre de familia. Si voy a los mensajes, no tiene ningún mensaje acerca de la anotación que le hizo el profesor. Entonces, otra cosa de documentos requeridos. Y una vez más, como ya les mostraba, si el padre de familia revisa el menú del estudiante, no tiene ningún menú de anotaciones. El único menú que tiene es de reportes. ¿Vale? Entonces, para recapitular, porque no sé ustedes, pero yo ya me confundí mucho con estas cuestiones. Déjenme hacer un breve esquema. Solamente para puntualizar toda esta información. Ahí. Un segundito. Entonces, acá tenemos no me deja moverle. Un segundo. A ver. Tenemos aquí un par más de preguntitas. Dame un segundito, déjame nada más puntualizar este tema, porque si no vamos a continuar y va a quedar más revuelto justamente, ¿no? Entonces, insisto, solo para puntualizar aquí tenemos informe diario. Tenemos el otro que vimos, no quiero una plantilla, que fueron reportes personalizados. Ahí. Y salió este último, que fueron justamente las anotaciones, ¿vale? Entonces, estas tres cuestiones, que fuimos lo que revisamos en esta sesión, son justamente de información que se le puede llegar a generar a mis estudiantes. ¿Quién puede llegar a generar o quién genera más bien esta información? Entonces, los informes diarios los llenan los profesores, sí o sí, ¿no? Ahí sí no hay de otra. Los informes diarios solo lo pueden llenar los profesores. Los reportes personalizados los pueden generar, que pues, tanto profesores como administradores y operadores de plataforma. Y las anotaciones es la misma historia. Las pueden llegar a generar tanto mis profesores como mis administradores y operadores de plataforma. De toda esta información, ¿qué sí genera y qué no genera notificación a mis padres de familia? Los informes diarios siempre van a generar una notificación a mis padres de familia, que les llega al calendario. Mis reportes personalizados siempre van a generar una notificación que le llega a mis padres de familia y las anotaciones no generan notificación a padres de familia. ¿Vale? Entonces, esta es la estructura de todo lo que podemos llegar a anotarle o a registrarle, en todo caso, a nuestros estudiantes, que como les decía, ya no tiene nada que ver con el registro evidente que nosotros esperamos para los estudiantes, que es una calificación, ¿no? Y que como hemos visto en esta calificación, sí se puede llegar a hacer un comentario, que ahí también pues dependería específicamente de mis profesores, ¿vale? Entonces, este es el resumen de lo que hemos estado viendo. Digo, para que nos quede claro, como les decía, no sé ustedes, pero sí yo ya estaba un poquito revuelta con qué es reporte, qué es anotación y demás. Entonces, esto, ¿no? Ya de las anotaciones, ya hicimos la revisión, ya nos aseguramos que sí, en efecto, ya sea que la anotación provenga del profesor o provenga de ti como administrador y operador de la plataforma,
no le va a generar ninguna notificación a tu padre de familia, ¿vale? Ahora sí, Viri, discúlpame, solo quería que nos quedara gráficamente clara la diferencia entre las tres formas. Sí, muchas gracias, Viri. Justo acá nos están preguntando, en reporte diario, Ajá. ¿en qué parte lo activo? No lo encuentro. Para el maestro, o sea, desde la vista de maestro, ¿cómo puede Es que levantar no un se reporte? activa desde la vista del maestro. Acuérdate que para que tu maestro pueda llenar el reporte de informe diario, tu grupo, son tres cosas que tenemos que revisar. Déjame salir de aquí. La primera que tienes que ver es que tu grupo, voy a ir otra vez aquí, modificar, tenga habilitada esta opción, mostrar informe diario en padres de familia. Eso es lo primero que tú como administrador tienes que revisar. Ya que tienes eso, el siguiente paso es elegir la clase en la cual se va a generar este reporte. Para eso, desde tu mismo grupo, yo tengo una clase tal cual que se llama informe de actividades, pero como les decía, ustedes pueden hacer que este informe esté en la clase de español, en la de matemáticas, en la de pensamiento crítico, en la clase que mejor te convenga. Para ello, tu clase necesita tener el check de que se va a pasar lista, porque está ligado al registro de asistencia. Entonces, selecciono informe de actividades, me voy a mi definición de clase y aquí observo justamente que tiene habilitado lo que tiene que ver con asistencia, que es la administración de horarios y registro de asistencia. Entonces, ese es el segundo paso que tú tienes que revisar. El tercero Viri, es que te ajá, interrumpa. Esto que nos estás presentando es informe de actividades, ¿verdad? uh-huh. La pregunta va más por reporte diario. Es que reportes Bueno, diarios no sí, existen. es que sí. Lo que pasa es que, bueno, informes diarios y el otro era reporte personalizado. Entonces, allá a lo Exacto. mejor estamos como confundidos con las palabritas, que si nos puede decir, Melchor, si se refiere a informe diario o a reporte personalizado, porque me pregunta reporte diario. Uh-huh. Sí, Entonces, justamente ahí, por eso me parecía importante tener este de ajá. aquí, ¿no? Veamos que uno es informe diario, que es lo que les estoy Uh-huh. mostrando. Otros son reportes personalizados, que eso es muy aislado, ¿no? No tiene que ver con el pase de asistencia, no es algo que tú necesitas que tu maestro llene cada que pase lista, sino más bien necesitamos tenerlo ahí para cuando sea necesario hacerle un reporte a algún estudiante. Y otra cosa es una anotación que también es un caso aislado, ¿no? Es cuando tú de pronto necesitas ponerle ahí una notita a José porque necesitamos que todos tengamos la anotación de que José tiene tal o cual comportamiento o reacción o lo que sea, ¿no? Son tres cosas bien diferentes. Entonces, si A nos lo pueden mejor ahí confirmar a qué se valdría refieren. la pena, ajá, agregar un post-it más que sea informe diario es para todo el salón. Reporte personalizado, conducta específica de algún alumno. Y anotaciones pudiera ser información interna que el colegio debe de saber o algo así, como para... Sí, que te confirmen a qué se refieren, porfa, para si esperar es... aquí, porque también ya tenemos 3 minutos para que se termine la sesión, entonces solo para puntualizar eso. Mientras yo lo voy a poner aquí, que es grupal. Esto es para todo mi grupito y está ligado al registro de asistencia. Aquí es por estudiante y acá también, ¿no? Es por estudiante. ¿Vale? Nos dice que se refiere a informe diario, entonces sí, vamos bien. Perfecto. Entonces, como te decía, primero en tu grupo revisas, ¿no? Que se muestre el informe de actividades diarias. Después en tu clase revisas que tienes administración de horario y registro de asistencia. En tu misma clase tienes que dar de alta tus temas de asistencia, que es lo que necesitas que tu profesor reporte o informe más bien, que es lo que necesitas que tu profesor informe cada vez que va a pasar lista, ¿no? Ya que lo hicimos, aquí los puedes revisar, los temas de asistencia. Y el siguiente paso que tú como administrador tienes que revisar es que tu periodo de evaluación esté abierto para el registro de la asistencia. Hasta que tú hayas completado todo esto, a tu profesor en su sesión, ¿en qué parte?
en registro de asistencia, aquí, a tu profesor en asistencia le aparece la clase con los parámetros que tiene que informar. ¿Vale? Entonces te digo, no existe algo que tú puedas habilitar en el profesor, sino más bien tú como administrador de la plataforma tienes que revisar todas estas configuraciones para que tu maestro ya nada más desde aquí pueda hacer el llenado del informe. ¿Vale? Y ya por último nos dice muchas gracias, solo si reiterar el poder generar un reporte o un estadístico de informes diarios. Sí, ese sí, nos lo llevamos de super tarea, se los prometemos que sí, ¿vale? Aquí nada más te quiero buscar. Y una última pregunta, nos dicen si lo guardan sin mandar notificación, ¿igual lo pueden ver? Sí, los papás sí. No, no, a ver, si lo guardan sin enviar la notificación, no, solo se guarda lo que hizo el papá, lo que hizo el profesor. Hasta que le da enviar notificación a padres de familia, ahí sí ya lo pueden ver los papás, ¿no? Que vimos que eran dos botoncitos diferentes. Voy a volver a hacerlo. Si solo lo guardan, el profesor solo está guardando lo que hizo. Hasta que le da clic en guardar y enviar notificación a padres de familia, hasta ahí lo pueden ver los papás, ¿no? Si son dos botones diferentes. ¿Vale? Nos ponen OK. Perfecto. Y perfecto, gracias. Y nada más, déjenme ver. Ok. Dentro de la definición de tu clase, la clase que tú elijas para que se muestren estos informes diarios, recuerden que tenemos este botoncito de ayuda. Si tú le das clic, te aparece todo lo que puedes hacer en la clase, incluida la configuración de informes diarios. Y ahí te reitera todos los pasitos que acabamos de ver, ¿no? Ahí tú vas a tener, al darle clic, el video tutorial y el manualito que te dice, ¿no? Tú como administrador tienes que hacer paso A, paso B, paso C, para que entonces ya tu maestro pueda llenar el informe, ¿vale? Entonces, solo recordarles eso, que ustedes tienen este botón de ayuda con toda la información, tienen el acceso directo también a nuestro canal de YouTube, en donde están todos los videotutoriales que pueden hacer, tienen nuestra herramientita de Algebraics Academy, en donde están todos los cursos, ahí sí por nombrecito en específico, en donde te puedes inscribir totalmente gratis, aparece el mismo videotutorial, el mismo manualito, y en casos más complejos, incluso tú puedes hacer una evaluación para corroborar, ¿no? Que sí pues nos quedó lo suficientemente claro como la forma de trabajar, ¿vale? Listo, Viri, entonces ya nos pasamos 2 minutitos, pero no sé si tengamos por ahí alguna otra pregunta final, algún otro comentario. Nada más nos ponen, gracias, buenas tardes. Excelente. Perfecto, pues al contrario, muchísimas gracias. Por acá. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos ustedes por su participación. Específicamente creo que este es el primer taller que es más de retroalimentación y eso es justo lo que esperamos de este tipo de talleres también, ¿no? En realidad ustedes, que son los que ocupan la plataforma, muchas veces tienen también como más maneras o caminos que han ido encontrando para utilizarlo y al hacer un taller más que un webinar es precisamente esta la finalidad que buscamos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por su comunicación en este taller, por estar presentes, por la asistencia como siempre. Ya saben, les va a llegar la grabación del mismo para futuras referencias. Muchísimas gracias, Viri, por toda tu ayuda en esta sesión y nos vemos en el siguiente. Que tengan una excelente tarde todos. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego.